Si miras este vídeo, seguramente sabes que hay muchas ventajas de aprender un segundo idioma. Aquí encontrarás las más interesantes. Algunas de ellas no las sabías y para las demás vas a ver hasta qué punto te pueden ayudar en mejorar a tu vida en varios aspectos. Algunas de las ventajas me las sé por mi propia experiencia y para otras existen varios estudios científicos. ¿Sabías que hablar dos idiomas te puede ayudar en prevenir la enfermedad de Alzheimer y otras demencias? Según un estudio científico del año 2013, con más de 600 personas examinadas, todas las personas que hablan dos idiomas desarrollarán los síntomas de la enfermedad entre 4 o 5 años más tarde que los que hablan solo un idioma. Los mejores medicamentos que existen en el momento de grabar este vídeo funcionan solamente entre 6 y 12 meses para prevenir los síntomas. La mejor manera de prevenir estas enfermedades es mantener tu cerebro productivo y ágil durante toda tu vida. Por tanto, el hecho de mantener tu cerebro activo usando 2 o más idiomas diferentes es por lo menos 4 veces más potente que los medicamentos que hoy tenemos. Otro beneficio importante de hablar varias lenguas es el poder de tomar mejores decisiones. ¿Y esto cómo es posible? Nuestras emociones forman una parte importante de tomar decisiones. De vez en cuando tomamos las decisiones más arriesgadas y otras veces evitamos todo el riesgo. Evitar el riesgo no siempre es bueno, pero arriesgar mucho con las cosas importantes tampoco nos sirve y nos puede perjudicar. Cuando formamos pensamientos en otro idioma, tenemos más distancia emocional que cuando pensamos en nuestra lengua materna, en este caso español. Por eso hay más orden en nuestra cabeza y las decisiones que tomamos serán basadas más en la lógica y en el sentido común. Todo esto fue comprobado en el año 2012 en un estudio científico de los Estados Unidos, así que si quieres tomar mejores decisiones, expresa tus pensamientos en otro idioma. Encima de este poder de decidir mejor, ser una persona bilingüe o multilingüe también aumenta nuestra creatividad. Imagina que estás aprendiendo otro idioma, por ejemplo, el inglés. Si has llegado hasta el nivel intermedio, eso quiere decir que ya sabes muchas palabras, pero al hablar con personas en inglés, pronto te vas a dar cuenta que te faltan palabras, es decir, quieres decir algo pero no sabes cómo, y aquí es donde empiezas a entrenar tu creatividad. Comienzas a practicar decir algo usando las pocas palabras que tienes. Buscas otras maneras de expresarlo y poco a poco se te da cada vez mejor. Tu creatividad aumenta no solo con las lenguas, pero también para otras cosas. Aprendes a encontrar maneras creativas de hacer las cosas de un modo diferente y mejor. ¿Y qué pasa con la cuestión del dinero? Hablar 2 o más idiomas te puede ayudar en conseguir más éxito y mejores trabajos durante tu carrera profesional. En algunos casos, esto es más obvio, como por ejemplo en hostelería o compañías multinacionales. Pero incluso si tienes tu propia empresa, este conocimiento te servirá para conseguir nuevos clientes de otros países. Cuando mandas tu currículum a varias empresas para solicitar un empleo, siempre queda mejor si pone que puedes hablar otro idioma. El hecho de que te has esforzado para aprenderlo significa que eres una persona trabajadora y disciplinada, cosa que te hace un buen candidato para el puesto libre de un empleo que buscas. En mi caso, que del momento puedo hablar 7 idiomas diferentes, siempre me preguntaban en las entrevistas algo acerca de esto. Los entrevistadores querían saber más informaciones y hablando de esto, creaba una mejor conexión con ellos. Mejor conexión con el entrevistador aumenta la probabilidad de que te contraten. Otra ventaja de ser bilingüe es la posibilidad de concentrarte mejor en lo que estás haciendo. ¿Qué relación tienen estas dos cosas? Cuando hablas varios idiomas a la vez, tu cerebro se concentra en usar uno y no otro. Te concentras en no confundirte y no mezclar palabras de otras lenguas, porque las personas con las que estás hablando no te van a entender. Así aprendes a separar las cosas y pensar en solo una cosa en el momento dado. Aprendes cómo dejar otros pensamientos al lado y concentrarte a lo más importante. Otra cosa bastante obvia de hablar más idiomas es poder conocer más gente y ampliar tus conocimientos de otras culturas. Pero mucha gente subestima la importancia de esto. Personas de otros países y de otra cultura pueden aportar a tu vida una nueva manera de pensar. Si sabes hablar su idioma, vas a poder incluso tener verdaderos amigos internacionales. Se dice que eres el promedio de las 5 personas que te rodean, y si alguien que te rodea viene de otra parte del mundo y te aporta otros valores, tu vida puede ser mucho más interesante. Yo hace poco conocí por internet una persona que vive en Siria, y para mí fue muy interesante lo que me contó sobre su vida en este país. Aprendí a valorar mucho más la seguridad que tenemos todos los que vivimos en un país seguro, y por eso decidí aprovechar aún más todas las posibilidades que me ofrece la vida. Además, escuchar la historia de otra persona y su manera diferente de ver las cosas te hace a ti más atrevido en el momento de tomar decisiones, porque a veces todos los que nos rodean piensan de manera parecida, pero personas de otros países te pueden dar ideas y pruebas para pensar que casi todo es posible. El último, pero igual de importante beneficio de aprender idiomas es la influencia que todo esto tiene en tu autoestima. Si puedes tener una conversación en otro idioma, incluso tan corta de solo 30 segundos, te sentirás mucho mejor, porque antes no lo podías hacer, y ahora, gracias a tu disciplina y el esfuerzo, puedes comunicar con los demás en otro idioma. En mi caso, cuando hablé chino por primera vez en mi vida con unos turistas de Taiwán, me sentí muy bien porque finalmente me di cuenta que sí puedo aprender un idioma tan difícil.
Y eso nos pasa a todos. Si te pones a trabajar duro, los resultados llegarán sin duda. Y cuando finalmente consigues hablar otro idioma con alguien, entenderás que tu disciplina y trabajo duro te pueden ayudar en otros ámbitos de tu vida, porque ya tienes una prueba de que lo puedes hacer. Finalmente, creo que es obvio que ser bilingüe o multilingüe mejorará muchos campos de tu vida. También hay otros beneficios que no he mencionado. Podrás leer libros de otro idioma, mejorarán tus capacidades de memoria y podrás mirar películas sin subtítulos. Y esto puede ser una experiencia completamente nueva, porque a veces hay palabras y expresiones que simplemente no se pueden traducir. Prevenir demencia, tomar mejores decisiones, ser más creativo, tener más autoestima y conseguir un trabajo mejor son solo algunos de los beneficios mencionados. Y todo esto pasa si puedes hablar 2 idiomas. Si puedes hablar 3 o más, estas ventajas son aún más visibles. Espero que todo esto te anime a ponerte a estudiar. Todos queremos vivir la mejor vida posible y siempre queremos aprovechar las cosas y habilidades que tenemos para conseguirlo. Hablar un idioma extranjero no te aporta solo una cosa buena, pero muchísimas más que ni te las esperas. Y esto he querido transmitirte en este video. ¿Qué otras cosas crees que puedes ganar hablando varios idiomas? Si tienes otras ideas interesantes, coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.